Continuando entonces con esta serie, vamos a ver de renovación espiritual. Veremos hoy sobre la renovación relacional. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y la palabra del Señor dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé, está hablando Nehemías, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, no actuó de inmediato, sino reflexionó y lo meditó. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Esta parte es importantísima. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjese, esa es otra parte importante. Yo no hice como los otros gobernadores que me antecedieron, que le robaban al pueblo. Pero yo no lo hice no porque soy bueno, sino a causa del temor de Dios. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y nos compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves
y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Oremos, que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Amado Dios, queremos alabar y adorar tu nombre. Gracias por tu palabra, que siempre es una luz tan extraordinaria. Te suplicamos que tú puedas sensibilizar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que podamos ser capaces de comprender, Señor, tu palabra. Pero no solamente ello, sino que nosotros seamos capaces de poner en práctica sobre todas las cosas. Seas tú, Señor, obrando en el poder de tu Espíritu Santo. Yo de manera personal reconozco también mis limitaciones, mi pequeñez delante de tu presencia. Te suplico que puedas usarme para poder hablar a tu pueblo. Señor, no pido esto en mis grandes méritos, sino en los méritos de Jesucristo. Gracias. Amén. Esta serie sobre renovación espiritual, habíamos visto cómo es que se inicia una renovación. Luego habíamos visto cuál es el proceso de la renovación. Pero cuando íbamos en ese proceso de la renovación, vimos además que hay obstáculos para la renovación. Que cuando se emprende una renovación, no es camino de rosas, sino que siempre de una manera o de otra forma, siempre se presentarán obstáculos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la renovación relacional, que muchas veces pasamos por alto porque no hemos llegado a comprender la importancia de esta renovación. La semana pasada vimos que cuando estamos en un proceso de renovación, a ninguno de nosotros debería de sorprendernos cuando enfrentamos obstáculos, pues esos obstáculos también eran parte o son parte del proceso de renovación. Y estos obstáculos pueden presentarse por circunstancias externas a nosotros, pero también, como veremos el día de hoy, hay obstáculos que pueden surgir en medio de nosotros mismos. Hay obstáculos que pueden surgir dentro de del mismo pueblo donde nos reunimos. En el capítulo 5 es como que se interrumpiera la fluidez de la historia con respecto a la reconstrucción, porque acá no habla nada de la reconstrucción como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, sino que ahora se centra en algo diferente. Anteriormente vimos cómo Dios quebranta directamente, Él obrando, quebranta el corazón de Nehemías y luego lo envía a la ciudad que tenía que reconstruir. Frente a esta situación, el pueblo, al tener un líder como Nehemías, el pueblo se anima. El pueblo comienza a estar entusiasta. Y a pesar de que había cierta oposición, como lo vimos en la semana pasada, el domingo pasado, ellos siguieron avanzando en ese objetivo de querer reconstruir. Y nosotros, cuando vemos este cuadro, podríamos pensar que todo estaba bien. Iba todo de maravilla, porque a pesar de los obstáculos, el pueblo seguía avanzando, seguían reconstruyendo. Y decía, mira qué padre, así yo quiero que vaya. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 5 que acabamos de leer, podemos observar un problema muy profundo, un problema que estaba de alguna manera arraigado dentro del mismo pueblo y que se manifiesta en la forma en cómo se estaban relacionando entre hermanos judíos, de unos con otros, entre ellos mismos. Ya no era Sanbalat, ahora eran los mismos judíos, cómo se estaban relacionando unos a otros. Era un problema interno. ¿Saben qué? Un capítulo completo se utiliza para poder describir esta situación, lo cual indica que delante de Dios es muy importante que podamos prestar atención.
Este es un problema, hermanos, que necesitaba ser tratado antes de que puedan seguir reconstruyendo. Porque si ese asunto no es tratado oportunamente, entonces la reconstrucción simplemente podía ser un fracaso. Por eso es que se dedica un capítulo, este capítulo 5. Y al igual que ellos en esos tiempos, nosotros también seguimos experimentando conflictos en nuestras relaciones. Es muy fácil, de hecho, caer en la práctica de pensar que nosotros podemos continuar la vida sin solucionarlos. Es fácil pensar de que yo tengo un problema con mi padre, con mi hijo, con mi hija, con mi hermano o con mi hermana, pero yo puedo seguir asistiendo sin solucionarlo. Yo puedo predicar aún sin solucionar y pienso que el tiempo puede sanar las heridas cuando el único que puede sanar se llama Jesucristo. Pero nosotros nos hemos copiado de lo que el mundo dice. No te preocupes, el tiempo sana las heridas. ¿No dice eso el mundo? ¿Pero sanará? Nunca. Te perdono, yo te perdono, pero no me olvido. Yo he sido testigo en esta congregación, hermanos, cuando han sucedido situaciones que yo he llamado a ambas partes, y eso sí, en varias oportunidades, no una, sino varias oportunidades, donde les hacía a la luz de la Biblia ver que para el cristiano no tiene que haber ese tipo de situaciones, sino que tenemos que perdonarnos unos a otros, ser capaz de reconocer en qué fallamos, y se han perdonado, pero algunos ya dejaron de venir. ¿Será ese un verdadero perdón o está demostrando la dureza que hay en el corazón? Porque cuando hay un perdón genuino, eso no me hace dejar el lugar. Es que yo perdoné, no me puedo olvidar. Sin embargo, puedo decir gracias porque me ayudaste a superar esta situación, esta circunstancia. Antes no lo entendía, antes yo quería que solamente mis chicharrones truenen, pero ahora me doy cuenta de lo que significa perdonar genuinamente. Y no me estoy yendo por allá y me voy yendo por otro lado. No, yo recuerdo en algunas oportunidades que yo he visitado para ver qué pasó. No, es que ya no me siento bien con ese hermano. Es que fíjese lo que nos hizo. O sea, ¿no perdonaste? Sí, le perdoné, pero prefiero mirarlo de lejos. No lo perdonó nunca. Jamás. No han entendido lo que es la gracia, lo que es el evangelio. No han entendido que Cristo murió por pecados mucho más grandes y peores a veces. Entonces muchos quieren continuar la vida sin solucionarlo y podrían llegar, pero uno se sienta en la esquina de esta allá y el otro se sienta allá para nunca poder cruzarse. Y apenas termina el servicio sale de inmediato con una máscara. Porque muchas veces nosotros lo que hemos hecho es copiar lo que la sociedad afuera hace. Pero el evangelio, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace el evangelio? El evangelio va más profundo, porque el evangelio nos desafía a poder detenernos un momento y a lidiar con ellos, pero desde una perspectiva bíblica. Ya no desde que yo tengo la razón, sino desde lo que la Biblia dice. Y eso cambia todo el panorama. Eso cambia mi cosmovisión, mi entendimiento de lo que significa ser hermano, lo que significa ser cristiano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de relaciones renovadas por el evangelio? Bueno, para esto tendremos que responder básicamente a 3 preguntas. La primera pregunta que deberíamos responder es: ¿cómo es que han sido afectadas esas relaciones? Fíjese eso, si usted no entiende esto, ¿cómo han sido afectadas? Entonces no va a poder pedir perdón ni perdonar. Primero, número 1, tenemos que ser conscientes de cómo esa relación ha sido afectada, de qué manera, de qué forma. En segundo lugar, ¿cuál es el centro del problema? No es que si yo tengo razón o él o ella tiene razón, sino cuál es el centro del problema. Y en tercer lugar, ¿cómo pueden ser renovados a través del evangelio? Así que vamos al número 1. Porque es lo que nos muestra Nehemías. ¿Cómo han sido afectadas? Miren el versículo 1.
Se lo voy a leer en otra versión, la versión, nueva versión internacional dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Lo que observamos en esta historia es la máxima evidencia del pecado, la división. La división. Vemos en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, estaban tan unidos los dos que cuando Dios le pregunta a Adán qué había pasado, él dice: ella, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Yo pregunto, ¿podemos ver una relación hermosa entre ellos? Fíjese usted, yo quisiera que usted esté atento a esto, porque esto se refleja a lo largo de toda la Biblia. La mayor evidencia del pecado es la división, y siempre será así. Aquí en este pasaje que leímos tenemos a un grupo de judíos protestando contra otro grupo de judíos. ¿Debido a qué? Debido al trato injusto que ellos estaban recibiendo por parte de sus mismos hermanos. ¿Ustedes comprenden esto? Los judíos vivían una relación muy íntima, supuestamente, pero ahora vemos que la relación entre judíos no era de la mejor. Básicamente era porque no tenían comida suficiente, y debido a eso es que habían tenido que pedir prestado el dinero. ¿A quién? A otros hermanos, a otros judíos, utilizando la palabra que dice acá en la Biblia, a otros judíos, a otros hermanos. Mira, estamos pasando, la situación es grave, la situación, no hay que hacer, que comer, por favor préstanos dinero. Y al no tener el dinero para poder pagar la deuda, ellos se veían en la necesidad imperativa de poder dar como prenda sus propiedades, sus terrenos, que era lo más valioso que tenían, de dar a sus propios hijos, a sus hijas como esclavos. Mira, me prestaste 50,000 pesos, pero ¿sabes qué? Debido a la situación tan complicada que estamos viviendo, no tengo para pagarte. Pues entonces dame a tu hija como esclava, para que venga a hacer la limpieza de la casa, aunque sea, y así desquite lo que me debes. Otra, dame a tu hijo para que vaya a poder hacer el trabajo ahí en el campo, para que desquite todo lo que te presté. No sé si usted va comprendiendo a qué situación habían llegado. Era un ambiente donde el poderoso era el abusador, era el que abusaba del débil. Y hoy en día, ¿la situación ha cambiado? No mucho. Se parece casi lo mismo que estamos viendo acá. Funciona nuestra sociedad casi de manera similar. Y no me refiero solamente a temas relacionados con riqueza y pobreza, sino también me refiero a muchos otros sentidos, como el racismo, por ejemplo. ¿Sí? Aún el día de hoy a la gente se le cholea. ¿Sí o no? Se le naquea. Los nacos, los cholos. ¿No es usted, no sabe de eso? ¿O usted vive en una burbuja donde no sabe nada de esas cosas? Hablamos de este caso, usted lo pueden ver. Esta chica Yalixa Aparicio, que pues salió. ¿Cómo la tratan? De lo mejor. No todos los artistas están tan contentos porque ella fue nominada, aunque no ganó el Oscar, pero tuvo la nominación. Y es la segunda mexicana que lo logra. Lo que no pueden percatarse es que los blanquitos no tuvieron eso. Y entonces comienzan a cholearla. Y comienzan a hablar de manera racista en contra de ella, con palabras que no son dignas de un cristiano reproducir, desde luego. Vemos la discriminación por género. Vemos el abuso infantil, inclusive, hermanos. Vemos el mal cuidado del medio ambiente. Hay un mal entendimiento muchas veces de todas estas cosas.
Y eso es lo que nos lleva a poder no tener una relación adecuada con nuestro prójimo. Incluso si vamos dentro de la iglesia, hay un mal entendimiento de lo que es un pastor. A veces creen que el pastor es el sirviente de toda la iglesia. Sí, como yo doy mis ofrendas, él tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Y no estoy hablando de las responsabilidades que tiene un pastor, sino que quieren haber mucho más allá que eso. Podemos darnos cuenta entonces que como estas relaciones se han ido distorsionando de una forma, de otra manera y de otra manera. Por lo tanto, si usted se da cuenta, este asunto no solamente se trata de dinero, sino que es un problema de la humanidad que nos ha afectado a todos, sin excepción, como consecuencia del pecado. Nadie está libre de esto. Cuando nosotros recordamos la historia de Adán y Eva en Génesis 3, una de las cosas más tristes que podemos observar es que cuando ellos pecaron, las relaciones fueron rotas en diferente dirección. Fueron rotas las relaciones con Dios, fueron rotas las relaciones de Adán con Eva. ¡Qué tremendo! Relación con Dios y relación entre los seres humanos se rompieron. Producto del pecado. En Génesis 3, versículo 7 dice que lo primero que hicieron Adán y Eva fue como descubrir su desnudez. Fíjense, lo voy a leer, dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora, ellos ya no podían vivir con la vulnerabilidad de la transparencia. ¿Por qué muchas veces no somos transparentes? Por el pecado. Porque yo no puedo ir a mi hermano y decirle: hermano, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto, con aquello y con lo otro. ¿Por qué no soy tan transparente? Por el pecado que mora en mí. Aún dentro del seno familiar, los matrimonios no son completamente transparentes, aunque digan que sí, no lo son. Ahora, desde ese momento ya no podían confiar el uno con el otro. Y si vamos más adelante a Génesis capítulo 3 versículo 16, muestra que el pecado es el que ha creado la división y la lucha entre géneros y por consiguiente entre razas, nacionalidades y por supuesto en clases sociales. Mire lo que dice el versículo 16, dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Es decir, te amolaste. No dice tanto eso, ¿verdad? Pero solamente para que despierten algunos que estaban durmiendo. ¿Se dan cuenta? O sea, desde ese momento, cuando entra el pecado, es que se presenta esta situación. Si piensas en esto, tú te puedes dar cuenta, no solamente por la historia bíblica, sino también por cualquier otro libro de la historia de la humanidad, que el patrón de vida ha sido el mismo: división y guerra de unos contra otros. Eso. La guerra entre uno y el otro, entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la mujer. Claro. Y eso se reproduce a lo largo de toda la historia. Guerras entre naciones, por ejemplo. ¿Quién eran más fuertes? El fuerte oprimía a los débiles. Tendríamos que recordar cuando vinieron los españoles. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los españoles acá? Los trataron muy bien y dijeron: mira, vamos a traer todas las riquezas de España y se las vamos a dar a ustedes porque ustedes nos han caído tan bien y además Dios dice que debemos tratarnos como hermanos. ¿Dijeron eso los españoles? ¿Verdad que sí? Eso dijeron, ¿verdad? Porque lo mismo dijeron allá en el Perú, lo mismo dijeron en Centroamérica. Los españoles es lo que dijeron. No estoy diciendo que usted tenga enojo contra los españoles. Lo que estoy haciendo ver es que los poderosos siempre han abusado de los más débiles. Y es producto del pecado. ¿Sí va entendiendo? O sea, estamos hablando así.
Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, los que ganaron subyugaron a los que habían perdido, y los que perdieron tuvieron que pagar un gran dineral a los ganadores. En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Siempre ha sido así. ¿Ha habido momentos de paz? Sí, muy cortos, pero en general el patrón se repite pasando por diferentes épocas, por diferentes culturas. Usted recordará los imperios que se levantaron. Se levantaron primero, vamos a decir, un imperio, luego el otro imperio, luego el otro imperio. Cuando caía, se levantaba otro imperio. Se levantaron los romanos, se levantaron los egipcios, en fin, se levantaron imperios. ¿Y siempre para qué? Para poder subyugar a los más débiles. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo aquí en esa historia de Nehemías capítulo 5 no es natural, entienda esto. No es natural que haya pelea, que haya subyugación entre hermanos, creaciones de Dios. No es natural. ¿Por qué no es natural? Porque Dios no nos hizo así. La Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir algo glorioso. ¿Sabe qué quiere decir? Que tenemos que recordar, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que la semejanza de ese Dios tan extraordinario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen ahí una comunión íntima, una relación perfecta, siempre existió entre ellos. No hubo nunca un desacuerdo entre ellos, pero esa imagen y semejanza fue puesta en nosotros. Es la misma perfecta relación que Dios quiere que nosotros podamos experimentar con Él, pero también con nuestro prójimo, no menos. Así que cada vez que experimentamos relaciones rotas, debemos nosotros ser capaces de pensar que estas están revelando el efecto del pecado en nuestras vidas. No es que Dios nos... Es que mi carácter es así. Es que en mi familia fueron así. Tenemos que recordar algo más grande que eso. Podemos venir de un carácter muy montano, ¿verdad? Porque hablan muy golpeado. Pero también Dios tiene misericordia, cambia a los regios. ¿Cierto o no? Entonces se dan cuenta que nuestros argumentos son nada realmente. Es que mi familia, toda mi familia son así. Dios es poderoso para cambiar. Entonces ya vimos el punto 1. Ahora, ¿cuál es el centro del problema? Versículo 9. Yo añadí: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios. Creo que en Reina Valera dice temor a Dios. Y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Nehemías, él pudo haber actuado pidiendo que los ricos pues compartieran su riqueza con los más pobres. Pudiera haberle dicho: ¿saben qué? Ustedes tienen que ser misericordiosos. Y también, ¿saben qué? Yo quiero animarlos, ¿verdad? En el amor del Señor, a practicar la justicia social. Nehemías pudo muy bien haber dicho eso. Y aunque sí lo hizo, para Nehemías, el centro del problema no era la explotación o no era el abuso en sí. Tampoco el problema consistía en que habían unos que tenían riquezas y otros no. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Nehemías en este pasaje? Él está diciendo que el problema central nace de cómo estaban relacionados con Dios. ¿Sí se da cuenta? Léalo y subraye ese versículo 9, medítelo, llévelo a su casa, sígalo leyendo y Dios obrará más a su vida. El problema por la que ellos oprimían a los más necesitados era que su relación con Dios de esta gente no estaba bien. ¿Por qué yo no soy capaz de pedir perdón a alguien? Porque mi relación con Dios no es la mejor. ¿Por qué yo no soy capaz de poder ayudar al necesitado? Porque mi relación con Dios no es el mejor.
¿Por qué yo vivo una vida con una máscara puesta? Porque mi relación con Dios no está quebrada, está rota. Si queremos una renovación en la iglesia, necesitamos dentro de la iglesia, porque esto es lo que vemos dentro del pueblo, tenemos que entender que el problema central nace de cómo estamos relacionados cada uno con Dios. Porque de lo contrario, yo le pregunto, si usted es el ofendido, vamos a decir, si usted es el ofendido, usted por naturaleza dice, oh, mira, a mí me ofendieron, pero yo quiero ir a perdonarle a esa persona. ¿La naturaleza del hombre es esa? No. Nadie quiere tomar la iniciativa para pedir perdón. Pero si tu relación con Dios es óptima, si tú tienes una relación con Dios, ¿sabes qué? Es la naturaleza, es algo que va en contra de lo que la sociedad dicta. ¿Se dan cuenta? El problema no era de ricos y pobres, el problema era que estos ricos oprimían al pueblo, pero era por lo que había en su corazón, porque la relación de ellos con Dios no existía prácticamente. Este versículo 9, hermanos, nos muestra que la razón por la que los nobles, por la que los gobernantes estaban abusando del pueblo al actuar con usura y con explotación, y que como consecuencia habían llevado a tener un ambiente no de hermandad como debería de ocurrir, sino un ambiente de división entre ellos. ¿Saben cuál es la razón? En primer lugar, porque no estaban viviendo vidas en reverencia a Dios. Esa es la razón. Es decir, que su relación con Dios estaba rota. Oye, yo no sé, mira, la hermana, ¿por qué vino así? Que no sé qué, que no sé cuánto. Si yo comienzo a hablar de una hermana, es porque mi relación con Dios está rota. Si yo comienzo a ver mal a alguien, si yo comienzo a juzgar a espaldas a alguien, si yo comienzo a lanzar chismes detrás de alguien, es porque mi relación, no es que yo soy más espiritual, mi relación con Dios es la que está mal. Necesitamos comprender estas cosas para poder ser renovados, desde luego. Si no lo entendemos, imagínense. Si mi relación con Dios o la relación de esta gente, de los ricos, con Dios estaba rota, como consecuencia, ¿qué trae? La relación con sus hermanos también estaba rota. ¿Sí ve las consecuencias? Porque dice, nadie puede decir, yo amo a mi hermano, al que sí ve, porque si es un mentiroso, si no está amándolo, mostrando el amor de Dios. ¿Cómo puede decir yo amo a Dios que no lo ve? El amor hacia Dios se muestra porque nosotros somos capaces de obedecerle a Él. ¿Qué vemos en este pasaje de Nehemías? Lo que podemos ver es que era imposible, escúcheme bien, era imposible que se amaran, era imposible que fuesen justos, era imposible que fuesen misericordiosos unos con otros. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con Dios. Esa era la razón. No tenían, su relación con Dios estaba rota, aunque ellos decían lo contrario. Aunque de repente presentaban holocaustos, aunque de repente no lo hacían porque todavía tenían que reconstruir, desde luego. Pero muchas veces pretendemos nosotros mostrar una cara que no es, cuando Dios conoce el corazón. Hermanos, esto tiene mucho sentido. Si nosotros volvemos a la historia de Génesis, vemos que la relación entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación, fue rota. ¿Cuándo? ¿Antes o después de haber pecado? ¿Antes o después de haber roto su relación con Dios? Después, desde luego. Después. Yo no me voy a poner a hablar de mi hermano antes de que, si mi relación con Dios está bien, yo no voy a ponerme a hablar mal de mi hermano. Pero cuando mi relación con Dios
Está rota es donde yo voy a salir a hablar, a chismear, a juzgar, a tener falta de perdón, etcétera, etcétera. Todas las cosas. Porque mi relación con Dios está rota. Algunos tratan de justificarlo como muy espiritual. No te equivoques. No te equivoques. Muy claro está esto. Y dije desde Génesis a lo largo de todo. Cuando nosotros seguimos avanzando en la Biblia, vemos escena tras escena que se producen uno tras otro, tras otro. ¿Por qué se levantó la Torre de Babel? Porque los hombres tenían una relación rota con Dios y quisieron ellos hacerlo a su manera. ¿Sí se da cuenta? Y podemos ver a lo largo de toda la historia. Cada vez que hay una relación rota con Dios, es que eso va a originar nuestra relación rota con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. Creo que esto nos tiene que hacer meditar siempre bien. Y tendríamos que evaluar dentro del corazón. Por eso nosotros recordamos con aquel pecado que cometió David. Cuando él cometió adulterio. Él escribe en el Salmo 51, es un salmo precioso de arrepentimiento. El versículo 4 del Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Él entendía que la primera persona con la que había, ¿por qué cayó David en ese pecado? Porque su relación con Dios no era la mejor. No era la mejor. Y él entendió, hermanos, que su actuar, que el haber planificado el asesinato de Urías para esconder esa relación de adulterio con Betsabé, en primer lugar había sido un acto de rebelión en contra de Dios. En contra de Dios. Antes de que un hombre le ponga los cuernos a la mujer, su relación con Dios está rota. Sí. Cualquier cosa que sea pecado, su relación con Dios tiene que estar rota. Yo no sé, hermanos, para ustedes, pero para mí esto es como un gran golpe al hígado, de repente una cachetada a la cara. Porque cuando yo me detengo a pensar en todas las veces que personalmente he experimentado división y guerra contra otros, o cómo he sido lastimado, o cómo tal vez yo he lastimado a otros, cuando yo he juzgado tal vez a otros, o simplemente cuando mi egoísmo es lo que ha dirigido mis acciones, mi tendencia, ¿saben cuál es? Mi tendencia es justificar mi actuar o justificar mi enojo. En lugar de yo poder caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Yo tiendo a justificarme. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero eso es lo que estoy diciéndoles. Y deberíamos nosotros ser y caer de rodillas y decir: Señor, esta relación está rota, pero es por mi culpa, es por mi orgullo, es por mi egoísmo, es por mi ego, es por todo, no sé, quién sabe. En lugar de buscar justificantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Pero tenemos que pensar esto, hermanos. Tenemos que detenernos un momento a pensar que mis relaciones rotas lo que exponen es mi rebelión en contra de un Dios santo. Mis relaciones rotas con alguien exponen mi rebelión en contra de ese Dios justo, santo, lleno de amor y lleno de bondad. ¿Por qué significa mi rebelión? Porque en algún momento, algún instante de mi vida, yo opté por sustituirlo por otra cosa. O bien, sustituirlo por mí mismo para yo ponerme en el lugar de Dios y yo justificarme delante de todos porque yo soy el santo. Porque yo soy el bueno y ellos tienen la culpa de lo que yo hice.
porque yo soy mejor que todos los demás. Yo no sé, hermanos, en esta mañana puede ser que tú estás luchando con esa idea en este momento. ¿Crees que eres mejor que tu esposa? O tal vez tú te crees más santa, mejor que tu esposo. O tal vez en estos momentos tú tengas ganas de gritarme desde el asiento donde tú estás, aquí o allá, o de repente más allá. Es que tú, pastor, tú no conoces mi situación, por eso estás diciendo lo que dices. Y tú tienes razón, yo no la conozco. Pero hay alguien que sí la conoce. Y conoce muy bien tu situación. Conoce muy bien lo que hay en tu corazón. Y precisamente de él es que quiero hablarte al intentar responder la tercera y última pregunta de este sermón. ¿Cómo puedes ser renovado? ¿Cuál es el camino para que tú seas renovado? En el versículo 15, realmente desde el 14 hasta el 19 quisiera leer de este pasaje que estamos estudiando de Nehemías 5. Aquí podemos ver cómo las cosas pueden ser diferentes. Versículo 14 dice: durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. En Reina Valera dice, a causa del temor de Dios, dice en Reina Valera. Y acá dice, como yo temía a Dios. Luego dice el versículo 16, también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Aquí vemos, hermanos, que sí puede existir la renovación y la restauración verdadera. Nehemías pudo relacionarse con el pueblo de una manera diferente a lo que era normal, diríamos, en esos tiempos. De que los altos subyugaban a los pobres. Lo normal en esos tiempos, ¿cuál era? Era el egoísmo. Lo normal era cobrar intereses en vez de perdonar. Lo normal era tomar esclavos en vez de liberar. Pero Nehemías dice, no lo hizo así. Él actuó de manera diferente. ¿Y por qué Nehemías actuó de manera diferente? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón la encontramos en el versículo 15 cuando dice, por temor a Dios. Eso es lo que cambia y lo que va a cambiar nuestra relación de unos con otros. Ese temor de Dios a Dios. Naturalmente no queremos perdonar, pero ese temor a Dios me va a empujar casi corriendo a decirle, perdóname hermano, perdóname hermana. En otras palabras, así como nosotros vimos que el verdadero problema de los nobles y gobernadores era una relación rota con Dios, pero vemos la otra cara de la tortilla. Vemos que la razón por la cual Nehemías actuó diferente fue por esa relación que él mantenía con Dios. Mientras que los que no tenían una relación con Dios actuaban de una manera,
Los que tienen una relación con Dios actúa de otra manera muy diferente. Esto quiere decir que Nehemías era alguien que especialmente bueno. Claro que no, de ninguna manera. El factor aquí, si ustedes se dan cuenta, no es Nehemías. El factor que hace la diferencia en esa historia es nuestro Dios santo. Esa es la razón. Nuestro problema, ¿sabe cuál es? Y quisiera que preste atención porque ya estoy casi culminando. El problema mayor que tenemos muchas veces es que nosotros nos quedamos aquí con esa idea de que necesitamos ser como Nehemías y simplemente seguir ese buen ejemplo. Pero la verdadera pregunta que debemos hacer al leer esta historia es: ¿cuál es el camino verdadero para poder relacionarnos con ese Dios santo? Y la respuesta es clave. Al momento de pensar en una renovación con todas mis otras relaciones. Una vez le hicieron esta pregunta a Jesús, pregunta similar, y él respondió diciendo, Juan 14:6, un pasaje que lo conocen muchos de ustedes: yo soy, le dijo, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, fíjese, es excluyente, llega al Padre. Tal vez usted le sepa de memoria, aplíquelo a su vida, hermano, hermana. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto quiere decir que si nosotros queremos arreglar nuestra situación con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra única esperanza se llama Jesucristo. No hay más. Y cuando esto sucede, veremos, hermanos, a alguien generoso, a alguien humilde, a alguien misericordioso, que estuvo dispuesto a renunciar a su gloriosa relación con su Padre para que nosotros pudiésemos disfrutar de una nueva relación con Él. Y en consecuencia, al tener una buena relación con Él, también una buena relación con nuestro prójimo. La vida de Pablo, del apóstol Pablo, es un ejemplo muy claro, muy evidente de lo que estoy diciendo. Ver cómo pasó de ser enemigo de la iglesia a ser parte de la iglesia. Eso sí que es un ejemplo verdadero de una relación renovada en el Evangelio. Porque conoció que la única forma de poder tener una relación con Dios era a través de Jesucristo. No hay otra manera y no hay otra forma. Como dije al inicio, estoy seguro que todos nosotros tenemos relaciones en las cuales necesitamos que el Evangelio permee, que el Evangelio penetre. Tal vez necesitamos perdonar, o tal vez necesitamos pedir perdón, pero eso no es algo normal. No es algo normal. ¿O es normal para ustedes? No es normal, a menos que Cristo esté gobernando su vida, su corazón. No hay otra forma. Cuando nosotros vemos a Cristo, solamente así nosotros podremos encontrar el valor y la libertad para poder hacerlo. Y de esa forma, Cristo ser exaltado, al mostrar que el Evangelio es mucho más poderoso que cualquier división, que cualquier relación rota. Cristo sigue siendo la solución eficiente y efectiva para estas cosas que nosotros no podemos, nunca podremos restaurarla. Quisiera terminar leyéndoles este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice: no les he dado la gloria que me diste para que sean yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. No lo dio para que cada uno viva individualistamente, no, sino para ser uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La relación perfecta nos insta a nosotros
a vivir también en una perfecta relación de unos con otros. Hermanos en comunidad, esposos con sus esposas, esposas con sus esposos, padres con sus hijos, hijos con sus padres, yernos con sus suegros, nueras también con sus suegros. Hermanos, ¿qué parte de tus relaciones necesitan ser restauradas? ¿Qué parte? Yo no lo sé, pero es un buen momento para buscarle a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Cada quien es consciente en qué área, porque nosotros podemos ver las caras y no, esta hermana no mata ni una mosquita, pero no te das cuenta que detrás de eso puede haber y estar batallando con relaciones rotas, porque también está batallando con su relación con Dios, y decirle: Señor, ayúdame, yo necesito que tú restaures mi relación contigo, y sé que solamente es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, porque de eso depende también el poder mostrar a Cristo aún a la gente que está afuera. Oremos al Señor.